Rafael Fuentes, a quien conocemos muy bien todos en la red. Unas palabritas sobre Rafa en su nuevo cargo. Rafa es director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá. Rafael, bueno, obviamente a quien conocemos todos, tiene muchos años de experiencia como consultor internacional de logística y compras públicas para el Banco Mundial y el BID, donde ha apoyado a la red federal en la modernización de convenios marco y catálogos electrónicos. Anteriormente fue gerente de compras de Coca-Cola Panamá, un dato que no sabía, Rafa, y nada, te doy la palabra. Muy buenos días, Leonardo y amigos aquí presentes, que como dice Leonardo, nos conocemos bastante bien. He tenido el placer de poder colaborar con Argentina y muchas de las provincias en otros momentos. Bueno, sí, se me ha dado la tarea ahora, en mis nuevas funciones, de dirigir la Dirección General de Contrataciones Públicas. Reto que accedí con mucho gusto, bueno, obviamente sin conocer el tema de la pandemia mundial que nos iba a generar. Y bueno, pero de todas estas situaciones han salido muchas cosas buenas también, y Panamá en ese tema de modernización del régimen de compras podemos tener una experiencia que hemos podido poner en práctica en medio de la pandemia hace 2 meses y medio específicamente, y voy a entrar a conversar de ella. Pero para primero ponernos en contexto todos, aquí llamamos compras menores en Panamá, son aquellos procesos de contratación que son hasta $50,000. Pero este monto, lo vamos a ver un poco más adelante, se divide en un proceso hasta 10,000 y otro tipo de proceso de 10,000 a 50,000. Pero antes quisiera enmarcar cuánto es ese globo de contrataciones a nivel de todas las transacciones que se hacen a nivel del sistema de Panamá Compra. En Panamá Compra se procesan, hablando en transacciones, que fue una de las razones por la cual tomamos la decisión de buscar una mejor forma de hacer este tipo de procedimientos. Panamá Compra se realizan alrededor de 152,000 transacciones al año. Entonces, se registran a través de la plataforma alrededor de 152,000 transacciones al año. ¿Qué representa este monto de 0 a 10,000 en esas compras? En esas transacciones representa 80,000 transacciones. Estamos hablando entonces es más del 50%. En algunos años ha sido entre un 55 y un 65% de las transacciones han sido a través de estas compras menores. ¿Cómo era que se realizaban estas compras menores anteriormente? Las instituciones del Estado identificaban la necesidad, procedían a hacer una invitación. Esa invitación la hacían a través de vía teléfono y se hacía una selección de cotizaciones. Entonces, pero ¿a cuántas personas se invitaban? ¿Cómo se invitaban? Ya hemos dicho que vía teléfono lo que se estaba realizando. Entonces, lo que hacían las instituciones del Estado era, de 0 a 500, buscaban una cotización. De 500 a 5,000, 2 cotizaciones, y de 5,000 a 10,000, 3 cotizaciones. Me voy a enmarcar en estos 3 tipos. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían totalmente discrecional, es decir, llamaban a las empresas, creo que así mismo como decía nuestro compañero Eduardo Viveros hace un rato, se llamaban a las empresas, todas las compras hasta $10,000, el proveedor, el cotizador, llamaba a aquellos proveedores que sabía que podían suministrar el bien, servicio u obra. Lo que generaba entonces en eso una discrecionalidad en cómo se realizaban esas compras. Y no perdamos en vista en algo, era el 55 al 65% de las compras que realiza el país a nivel nacional. Entonces, ¿qué se decía en tema de transparencia? Bueno, cuando tú selecciones al proveedor, sí, tienes que ingresarlo a Panamá Compra y publicarlo. Eso era la parte de transparencia. Pero en realidad no se generaba una competencia real. Entonces, eso fue lo que en su momento Panamá estuvo identificando
desde que entramos al gobierno hace un año, estamos hablando de que este tipo de procesos, como he estado diciendo, de que era por llamadas telefónicas, se había dado desde el 2007, que se creó la ley de contrataciones públicas, y se modernizó el sistema de contrataciones públicas de Panamá, hasta este año 2020. Es decir, 12 años seguidos se estuvo trabajando de esa forma. En realidad, estas compras menores que representan, eso es muy importante decirlo, en cantidad de transacciones, representaban más del 50%, en realidad no era una oportunidad de negocio para los diferentes proveedores del Estado, porque solamente se enteraban aquellos proveedores que tenían algún tipo de llegada con las entidades del Estado o conocían a algún cotizador de esas entidades del Estado que estaba haciendo el proceso de contratación. Entonces, claro, todo ese tema en el estado de pandemia se llegó a maximizar porque se suspendieron los términos, es decir, ya no habían licitaciones y el Estado seguía comprando, entonces se vio identificada esa falencia que estaba teniendo el sistema. Entonces, en una forma rápida de respuesta de la Dirección General de Contrataciones Públicas, se identificó, se buscó una forma de hacer transparente y que dentro de la pandemia y la cuarentena que estamos viviendo, se dinamizara la economía del país. Entonces, lo que se hizo fue, se implementó una herramienta que la hemos denominado como cotizaciones en línea, que está dentro del sistema Panamá Compra y que facilita de manera transparente el proceso de cotizaciones realizado por las diferentes entidades del Estado. Es importante, no es un procedimiento de selección de contratista. O sea, tú recibes las cotizaciones y de ahí te vas a generar tu orden de compra después de haber seleccionado a quién vas a poder adjudicarle esas cotizaciones que fueron recibidas. Como dije anteriormente, se implementó el 19 de mayo y lo hicimos como un plan piloto en un grupo de instituciones del Estado y gratamente en realidad lo que hemos percibido posterior a eso es tanto las entidades como los proveedores han tenido una grata aceptación de la herramienta. Inclusive las entidades que no estaban funcionando a través de esta forma comenzaron a solicitarlas y entonces han incrementado de 50 a 55 transacciones que se realizaban de esa forma al día. Ya estamos ahora mismo alrededor de 180 transacciones diarias y todavía faltan algunos ministerios por ingresar. Desde ese día, el 19 de mayo hasta el momento, estamos hablando de 6.000 transacciones que van acumuladas y es sencillo. Las formas en que se realiza es que la entidad del Estado ingresa su necesidad a través de la plataforma y sale a publicarlo. Esa publicación se puede programar para un día específico, pero si hay demasiada urgencia, lo que hace es que apertura el tiempo de presentación de ofertas o de cotizaciones. ¿Cuál es el tiempo? Se tiene un tiempo de 4 horas, entendiendo que la cotización en línea es una forma ágil de comprar. Pero no por eso, por esa forma ágil, no es que tiene que ser, no tiene que ser transparente y no tiene que ser, no debe permitir participación de diferentes proveedores. Entonces, lo que hemos logrado con esto, lo vamos a ver más adelante en una diapositiva de resumen que tengo, es una mayor participación de proveedores. Recordemos, dependiendo de los montos, podías tener hasta 3 cotizaciones. Era transparente, mas no generaba competencia y participación de proveedores, pero sí era transparente. Ahora lo que hemos logrado conjugar es la oportunidad de negocio, que en estos momentos es indispensable, y adicional entonces una total transparencia. Entonces con esto, obviamente, el gobierno de Panamá pone a disposición el 100% de las contrataciones del Estado. Es una forma ágil y eficiente de hacer las contrataciones y adicional entonces, como decía, genera en realidad más del 60% de oportunidades que antes no se veía a través del sistema Panamá Compra. Ahora sí, ese 60% que estaba limitado a un grupo de proveedores, ahora sí es de uso
de uso de todos los proveedores del Estado, porque a la vez que se publica en Panamá Compra, les llega también las invitaciones a los proveedores que están registrados en los diferentes rubros que están registrados y por donde las entidades del Estado están haciendo sus compras. Entonces, es muy importante esto, es un sistema ágil, logra mayor participación de proveedores, genera oportunidades y adicional entonces es un proceso totalmente transparente. Para terminar les puedo indicar, he dicho anteriormente que son 6.000 transacciones que se tienen hasta el momento, inclusive en la página de Panamá Compra, www.panamacompra.gov.pa se puede visualizar. En esta diapositiva voy a tomar el dato de cuando se hizo el estudio. Hace 2 o 3 semanas atrás se hizo este estudio, que cuánta fue la cantidad de actos que se tenían. A ese momento eran 4.000 actos, con un precio de referencia. Algunas solicitudes de cotizaciones se ponen precio de referencia, en otros no, pero en los que se pusieron precios de referencia rondaban los 32 millones de dólares. La adjudicación que se ha dado es de 18 millones de dólares. Es decir, que en realidad se ha generado en estos 2 meses y medio de esta nueva herramienta alrededor de 13 millones de dólares, vamos a decir casi 14 millones de dólares en esas 4.000 transacciones que se hacían. Y lo más importante también, el promedio de participación por cotización en línea, si se recuerdan, habíamos dicho 3 proveedores, ahora es de 10 proveedores como mínimo en cada oportunidad de negocio que presenta el Estado. Así que, para no excederme en el tiempo que se me ha permitido, muchas gracias por este tiempo y nuevamente les puedo indicar que a nombre mío y a nombre de mi país estamos en total disposición de colaborar a nuestros amigos de Argentina.